Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de propagación Flu de Warhammer 40k capítulo 20 al 21. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores, espero que lo disfruten. Capítulo 20, Cruzada de los Justos, día 18. Esto no es una rebelión. Quisiera dejarlo claro a todos. Nosotros cuatro somos los gobernadores debidamente designados de las benditas ciudades del dios emperador, Ate, Dolus, Janus y Eris. No solo estamos investidos de su sagrada y santa voluntad, sino también de la autoridad que nos otorga nuestro glorioso y justo imperio de la humanidad. Algunos llamarán traición a las acciones que llevamos a cabo hoy, pero nada más lejos de la realidad. No somos los traidores. No somos quienes hemos traído la calamidad a este mundo. Pero somos quienes salvaremos a nuestro amado mundo de la locura del verdadero traidor. La supuesta inquisidora Catherine Ellen ha robado soldados que tanto necesitaba para su propia protección y para intentar asegurar que no pudiéramos alzarnos contra su opresión. Afirma ejercer su autoridad en defensa del imperio, pero ha fracasado en todos los intentos de protegernos. Las ciudades del este están sumidas en el caos, las sectas cometen atrocidades contra inocentes, mientras 8 regimientos de la Guardia Imperial esperan en Wiro, sin hacer nada. Otros 12 regimientos de la Guardia están listos en Deimos, sin hacer nada. La Inquisidora incluso parece haber atrapado las mentes de la bendita Hermandad de las Lluvias Purificadoras, quienes no hacen más que actuar como guardianes y ejecutores de la voluntad de la Inquisidora en la capital, aplastando a cualquiera que tenga la fuerza de fe y la voluntad para resistir las falsas afirmaciones de esta Inquisidora. Los orcos que asaltan nuestro mundo, los brutales pieles verdes Xenos, son una prueba más de la incompetencia e ilegitimidad de la Inquisidora. Millones yacen muertos, masacrados por los inmundos Xenos, pero al igual que los cultos del este, ella no ha desplegado la guardia, ni siquiera se ha dignado a proporcionar los tan necesarios refuerzos a ningún otro asentamiento. El sur está devastado, mientras que la Inquisidora y el gobernador planetario, cuya mente ha atrapado con tecnologías repugnantes y brujería, permanecen en su palacio, reacios a contemplar los horrores que han causado. No somos tan débiles. No somos tan frágiles. Nos declaramos verdaderos servidores del imperio de la humanidad y del dios emperador de la humanidad. Declaramos una cruzada justa contra los dementes que han invadido este mundo e invitamos a todos los de fe y espíritu firmes a unirse a nosotros. Por el emperador. Por la humanidad. Esto no es una rebelión. Me gustaría, basta. Espetó Ellen con saña, y la proyección, que contenía las 4 figuras de aspecto estoico de los gobernadores de Ate, Dolus, Janus y Eris, fue interrumpida un momento después por Vidrioff. Escoria herégica. Calculo una alta probabilidad de que un tercero se esconda detrás de estos 4, declaró Vidrioff. Su coordinación en este asunto y su capacidad para ocultarlo de todas las investigaciones previas indican. Gracias, Vidrioff, dijo Ellen, y el tecnosacerdote guardó silencio. No se trata de genes de Allers, eso es obvio. Dado lo mucho que afirmaron apoyar al dios emperador, sospecho que el caos está involucrado. Vidrioff asintió, claramente después de haberlo dicho antes. Supongo que no podemos evitar que este mensaje se propague. Preguntó Purilla, con el ceño fruncido. El mensaje se recibió por primera vez hace 2 horas, 45 minutos y 52 segundos. El cese del mensaje en los receptores de todas las ciudades colmena leales por parte de los tecnosacerdotes autorizados tardó 1 hora, 22 minutos y 33 segundos, respondió Vidrioff. La cantidad de personas sin autorización que probablemente hayan visto o conozcan el mensaje ya supera los miles. La probabilidad de que individuos influyentes que no serán fácilmente purgados o silenciados no lo hayan escuchado ya es astronómicamente improbable. Ellen soltó otra maldición. Genes de Allers, orcos, y ahora una rebelión, probablemente de origen caótico. Por no mencionar, ¿qué hay de Malum? Preguntó Purilla. Siguen siendo nuestro único bastión indiscutible en el sur. De hecho, son nuestro único bastión indiscutible en cualquier lugar, dado el problema orco. Tecnosacerdotes Malum, intactos por el organismo, 04, Vidrioff hizo una pausa, mirando a Ellen con una mirada que rozaba la insubordinación, antes de continuar. No reporten ninguna actividad inusual del gobernador de la colmena ni de sus cohortes. Eso no es limpiar su nombre, declaró Ellen con frialdad. Dado que los tecnosacerdotes de estas ciudades rebeldes tampoco reportaron actividad inusual antes del apagón. Vidrioff parecía estar a punto de responder, cuando alguien habló por el comunicador de Ellen.
Era Adrian Lensk, el teniente a cargo de los vástagos Tempestus de Ellen, que custodiaban la puerta de las mismas habitaciones donde ella se encontraba. Inquisidor, el gobernador planetario está aquí. Está exigiendo una audiencia. Ellen resistió el impulso de poner los ojos en blanco y entrecerrarlos con ira. Podía adivinar de qué quería hablar el gobernador, pero que él exigiera hablar con ella se acercaba al mismo nivel de desobediencia que los 4 nuevos traidores al imperio. Estuvo muy tentada de decirle a Lensk que escoltara al gobernador de vuelta a sus aposentos y lo encerrara allí hasta que todo esto terminara, pero también se estaba quedando rápidamente sin aliados. Escóltenlo adentro, ordenó Ellen, antes de volverse hacia sus 2 consejeros. Déjenos. Y Vidriov, informe a la canonesa que deseo hablar con ella en cuanto el gobernador se digne a partir. Sí, inquisidor, respondió Lensk, y Vidriov lo repitió. Tanto el tecnosacerdote como el psíquico se marcharon rápidamente y Ellen respiró hondo mientras se giraba hacia las pesadas puertas que se abrían de par en par. De la docena de gobernadores planetarios que Catherine Ellen había tenido el disgusto de conocer, pocos se le habían quedado grabados en la mente como Selvig. Era alto y escuálido, hasta el punto de parecer desnutrido, aunque sabía bien por la cantidad de festines que organizaba que no era así. Su rostro estaba demacrado y sus proporciones eran casi las de un murciélago. El hombre era tan delgado y fibroso que Ellen sospechó que era una especie de híbrido de Eldar. Una investigación exhaustiva realizada por Vidriov sobre la sangre del hombre demostró que no era así, aunque se demostró que el gobernador era producto de generaciones de incesto debilitante. Aún así, se encontraba dentro del rango aceptable de desviación genética del diseño del dios emperador. No podía alegar una mutación como motivo para destituirlo. Sin embargo, suponiendo que la tendencia de su familia continuara, las futuras generaciones de gobernadores monstrum no tendrían tanta suerte. Se detuvo frente a su escritorio, como si una brisa fría pudiera quebrarlo como una ramita. Necesito un informe. Podía admirar la audacia del hombre, como mínimo, por no mencionar la valentía pura y suicida que requería enfrentarse a un inquisidor, y mucho menos a uno que llevara una servoarmadura completa. Ellen no era una mujer pequeña, ni mucho menos. Incluso sin su armadura, aunque no lo habría superado en altura, fácilmente lo habría superado en masa muscular. Y con su armadura, le sacaba media cabeza y podría haberlo lanzado al otro lado de la cámara con la misma facilidad con la que un niño lanza una muñeca en desgracia. ¿Necesitas una? Preguntó Ellen con una mirada desafiante. Gobernador Monstrum, creo que te estás olvidando de ti mismo. A Selvig, a pesar de su debilidad genética, no se le podía decir que careciera de fuerza mental o de voluntad. Había una razón por la que se había mantenido en el poder. Hizo una pausa, pero no se abatió bajo su mirada como habría hecho un hombre inferior. Inquisidora Ellen, no me olvido de mí mismo. Eres una invitada de este mundo y todo lo que poseemos está a tu disposición, por supuesto. Sin embargo, este planeta ha sido responsabilidad de mi familia desde los días de la gran cruzada que él dirigió en Terra. Debo estar al tanto de la situación o no podré cumplir con mi deber, como es mi privilegio y obligación. La veracidad de esa afirmación era, como mínimo, dudosa. Selvig era leal al trono, de eso Ellen estaba razonablemente segura, pero sus afirmaciones sobre su ascendencia estaban respaldadas por pruebas poco sólidas. Había más ficción que realidad en su árbol genealógico y no pocos indicios de una guerra civil pasada en la historia de Monstrum. Una que desde entonces había sido convenientemente olvidada por la historia. Recibes informes con regularidad, declaró Ellen, sin revelar nada. ¿No los has recibido? Sí, afirmó Selvig. Sin embargo, no son suficientes. No me dicen qué se está planeando para salvar mi mundo. El mundo del dios emperador, corrigió Ellen bruscamente. Selvig tragó saliva. Por supuesto, asintió rápidamente. Entonces, ¿puedo preguntar qué se debe hacer para defender el dominio del dios emperador de estos xenos y rebeldes? Muy bien, dijo Ellen, como si estuviera haciendo un favor. Se giró hacia la antigua pantalla y activó sus controles. Pronto apareció una imagen de la mitad norte de la zona habitable de Monstrum. Las ciudades colmena estaban rodeadas por todos lados por enormes rocks orcos y el resto de sus naves más grandes. Las multitudes de orcos estaban representadas por brillantes puntos verdes que brillaban, mientras que los defensores imperiales eran rojos. Los números eran más o menos iguales, pero Ellen sabía cómo aquellos cuya única familiaridad con los orcos provenía de la propaganda del imperio podían ser engañados por tales cosas.
Ah, eso no es tan malo como lo pintaban los informes, dijo Selvig, aparentemente aliviado e incluso sonriendo. Con el martillo del imperio a nuestra disposición, hay muy pocas posibilidades de que los pieles verdes hagan mucho daño, ¿no? Unas pocas semanas, meses como máximo, diría yo. La guardia no se desplegará fuera de Deimos y los regimientos que ya están en Wiro, afirmó Ellen con calma, pero con firmeza. Los ojos de Selvig se abrieron ligeramente y perdió algo de confianza. Ah, supongo que quieres mantenerlos cerca para proteger la capital. Una estrategia comprensible, por supuesto. ¿Y Wiro, para contener a esos cultistas del sur, sí? Preguntó Selvig. Sí, asintió Ellen, pero no dijo nada más. Bueno, entonces creo que podemos confiar en la FDP para controlar a los Xenos. Selvig continuó estudiando la pantalla un momento, cuando frunció el ceño. ¿Esto es solo el norte? ¿Y el sur? ¿Esos inmundos rebeldes de Janus y el resto? A Ellen no le sorprendió que Selvig supiera de la rebelión, ni que hablara de ella como si fuera de dominio público. A estas alturas, probablemente lo era, al menos en la corte del gobernador. Reprimió el ceño fruncido y mantuvo la máscara. Tenemos pocos medios para atacar a nuestros enemigos allí mientras estamos asediados aquí, gobernador, dijo Ellen. Ah, ¿y qué hay de Malum? Preguntó Selvig, y Ellen sintió una ligera tensión en la mandíbula. He visto que los informes dicen que repelieron sus ataques con bastante eficacia. Ellen quiso maldecir. Había cometido un desliz, alterando esos informes. Para ocultar que existía una plaga aparentemente inofensiva para los humanos y también anatema para los Xenos, había interceptado las comunicaciones entre la capital y Malum y las había modificado para que simplemente mostraran que la colmena había repelido a los orcos. Algunos líderes tienden a exagerar, gobernador, dijo Ellen con frialdad, sin dejar traslucir su frustración. Actualmente estoy investigando la veracidad de esos informes. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, a menudo lo es. Quizás, dijo Selvig sin comprometerse, y Ellen podría haberle disparado en ese mismo instante. Aunque a veces uno no debería tomarse muy en serio una bendición del dios emperador cuando no es más que eso. Es mi deber como inquisidor no tener esa mentalidad, gobernador. Ellen habló con tono gélido y Selvig, sabiamente, cerró la boca y fingió estudiar la pantalla. Malum también está en cuarentena por un brote de una plaga desconocida. No quisiera que se extendiera por el planeta que gobiernas. Poco importa si algunos traidores enferman, dijo Selvig con una mirada que le indicó a Ellen que sabía que intentaba jugar con su ego. Los fieles siempre estarán protegidos por su luz. En efecto, pero no podemos caminar a ciegas hacia la oscuridad solo porque tenemos su luz, respondió Ellen. Debemos ser cautelosos. Supongo que eso no funcionó con la canonesa Praxia cuando te lo dijo. Preguntó Selvig, como bromeando, pero el rostro de Ellen se quedó petrificado. ¿Me lo dijo? Repitió Ellen, como si hubiera oído mal. Sí, te lo dije. Selvig hizo una pausa, mirándola confundido, antes de comprender y palidecer. No te lo dijo. Decirme. ¿Qué? Yo, la confianza de Selvig se desvaneció, reemplazada por un terror apenas contenido ante la intensa mirada de Ellen. Se fue. Me lo dijo esta mañana después de enterarnos de los rebeldes. Va al sur a purgar a los infieles. Creía que lo sabías. ¿Se fue? Dejó la ciudad. Es imposible, dijo Ellen, con total incredulidad. No solo estaban sitiados, sino que los túneles y otras salidas de la ciudad estaban vigilados por centinelas que ella había colocado allí. No había forma de que nadie intentara salir sin que ella se enterara. Las hermanas, su capilla tiene un antiguo túnel de servicio. Explicó Selvig rápidamente. Su nerviosismo era palpable. Lo usan sus aprendices durante su ceremonia de iniciación. Tienen que caminar bajo las tierras desoladas y regresar, justo bajo la superficie. Se supone que el calor los purifica de sus pecados, los acerca al fuego del dios emperador. Ellen empujó al gobernador, quien chilló de sorpresa y miedo, cayendo de lado. Podría haberse roto el cráneo al salir furiosa de la cámara. Lensk. Señora. El vástago de la tempestad en cuestión se puso firme, al igual que los otros 5 vástagos que quedaban para custodiar la cámara. Sube a una Thunderauk. Ya. A cientos de kilómetros de Deimos, si uno ponía el oído en el suelo siguiendo un sendero invisible, ignorando el rugido de innumerables orcos que clamaban por la sangre y la batalla, se oía el traqueteo de vehículos.
Las ruedas de los transportes de tropas, las orugas de los tanques y el andar mecánico de las construcciones. Si uno tenía un oído excepcional, podría haber oído algo más, bajo el traqueteo y el chirrido de la maquinaria. Era el sonido de un himno, modulado por el sonido de cascos sellados y dispositivos de filtración. Capítulo 21, las lluvias purificadoras, día 18, continuación en las partes más profundas de las tierras baldías, sujetas a la mirada ardiente de la estrella del sistema, llovía. Esta lluvia no eran las aguas ácidas de otras partes de Monstrum, envueltas como estaban por espesas nubes de smog, sino algo más primordial, algo que solo debería haberse encontrado en planetas que pasan por las primeras etapas de formación. En las tierras baldías, llovía llama líquida. Un tecnosacerdote familiarizado con las formaciones geológicas probablemente se maravillaría ante la rareza de tal hallazgo y notaría que la combinación del calor de la estrella y la gran cantidad de bolsas de gases naturales incrustadas en el terreno escarpado dieron lugar a vistas tan impresionantes, si uno tuviera el equipo adecuado para ver tales eventos. De hecho, muchos tecnosacerdotes con tales especializaciones habían hecho precisamente eso. Hacía milenios, un grupo de cultistas del Omnisia había venido a estudiar el fenómeno más de cerca. Esos estudios fueron olvidados hace mucho tiempo por casi todos en Monstrum, y la canonesa Evelyn Praxia no fue la excepción. Para la canonesa y su orden de adeptas sororitas, la lluvia ardiente que abrasaba las rocas al rojo vivo de las tierras yermas no era el resultado de ningún fenómeno fortuito de la naturaleza, sino la prueba del designio del dios emperador en plena manifestación. No era solo roca sobrecalentada la que azotaba la tierra, sino una representación de su llama purificadora, de donde derivaba el nombre de su orden. Por lo tanto, se consideraba un presagio auspicioso que las tierras yermas estuvieran sujetas a la mayor lluvia de fuego recibida en 8 generaciones, aunque las hermanas no pudieran verla. Aún podían sentirla, tanto espiritual como físicamente. El túnel no estaba destinado a que transitaran tantas personas, y mucho menos más de 100 vehículos. Sin embargo, las hermanas perseveraron, como siempre, con determinación y una fe inquebrantable. Sobre el ruido de las máquinas, a través del humo de sus motores, a pesar del calor sofocante que amenazaba con quemarlos vivos dentro de sus propias armaduras, marchaban y cantaban himnos proclamando su gloria. Los siervos que acompañaban a las hermanas eran igual de fervientes en su fe y se sentían alentados por la fuerza de quienes servían. Sin embargo, sus cuerpos eran más limitados en cuanto a lo que podían soportar. Incluso si superaban el dolor que los atormentaba, sus mentes eran puestas a prueba por el calor sofocante del túnel. Muchos se desplomaron donde estaban antes que abandonar voluntariamente sus puestos o pedir un descanso. Ninguno quería ser encontrado en falta. Incluso algunos servidores comenzaban a fallar y aquellos que no podían repararse con rapidez tuvieron que ser abandonados. La práctica de alternar a los siervos exhaustos con aquellos transportados por vehículos, cuyos interiores eran ligeramente más frescos que el propio túnel, se implementó rápidamente en cuanto se detectaba la lluvia de fuego, que solo elevaba aún más la temperatura. Tras una oración de agradecimiento al dios emperador por su bendición y señal de favor, por supuesto, se había pronunciado. No todos los siervos sobrevivirían o se mantendrían en condiciones para el servicio, pero eran numerosos, y seguramente se encontrarían reemplazos en Malum. Una ciudad que había repelido ataques de cultistas traidores y llenos malignos no podía carecer de fe, después de todo. Praxia sospechaba que las afirmaciones de que una plaga asolaba la colmena eran simplemente otra de las maquinaciones o maniobras de poder de Catherine Ellen. La canonesa marchaba a la cabeza de la larga columna de hermanas y vehículos estruendosos, liderando el camino por su tenuemente iluminado sendero. El viaje le recordó los días en que había recorrido el túnel por primera vez con sus compañeras iniciadas. No todas las que habían entrado con ella habían regresado. Delirantes, deshidratadas y medio locas por el calor, pero vivas. El recuerdo de ser dignas, de haber sido aceptadas en las filas de la hermandad, aún le llenaba el pecho de orgullo. Siguieron marchando, pasando junto a los esqueletos de aquellas iniciadas que habían fracasado, desprovistas de carne, solo conservándose sus huesos blanqueados. Incontables miles considerados indignos por el dios emperador y desechados durante siglos. Fracasos, indignos de compasión y recuerdo, cuya única utilidad ahora era un solemne recordatorio para las iniciadas del precio que quienes carecían de fe les habrían impuesto. A sus 362 años, Praxia era una veterana de incontables campañas contra xenos infames y herejes por igual.
Había librado muchas cruzadas por las estrellas necrófago en nombre del dios emperador, y su fe no había hecho más que crecer durante ese tiempo. Sin embargo, la última guerra que le habían encomendado había sido hacía décadas. Nunca dudaría del plan del dios emperador para ella, pero durante el último medio siglo, todo había estado demasiado tranquilo. 54 años, Praxia y sus hermanas habían permanecido en Monstrum, recluidas en oración y contemplación. Semejante época de paz era, sin precedentes, pero había llevado a Eveline al borde de la desesperación. Porque no era una época de paz. Seguían librando guerras por todo el sector, los herejes aún respiraban, y los inmundos Xenos seguían presentes, poniendo en peligro al imperio. Y, sin embargo, en 54 años, ni una sola vez Praxia y su orden habían sido llamadas a defender el reino del dios emperador. Su última campaña, contra los incursores Eldars, casi destruyó la orden de las lluvias purificadoras. La última canonesa fue asesinada por el líder de los piratas Xenos, y más de 800 hermanas de Praxia perecieron junto a ella. Praxia fue quien los vengó, aniquilando a los Eldars y liderando a las hermanas restantes en la destrucción de la flota merodeadora. El Administratum calificó la campaña como una pequeña escaramuza que culminó en victoria. Y luego, nada. Durante 4 décadas, la orden se reconstruyó lentamente, recuperando toda su fuerza. Nuevas hermanas reemplazaron a las muertas. Y, durante los últimos 14 años, esperaron diligentemente la llamada. Cuando Catherine Ellen llegó a Monstrum, decidida a reclutar un ejército contra un mundo traicionero, Praxia, llena de alegría, ofreció su orden con gusto a cambio de la oportunidad de servir al dios emperador una vez más. La inquisidora había aceptado su oferta, pero entonces la tormenta disforme interfirió y la situación empeoró. Praxia había observado cómo Catherine Ellen jugaba a sus juegos, equilibrando las ciudades colmena entre sí. Parecía creer que el planeta entero estaba a punto de estallar en una guerra civil. Sin embargo, en lugar de calmar las aguas, la inquisidora parecía preferir provocar, ejerciendo su autoridad inquisitorial para mover las piezas del tablero en lugar de investigar la situación más a fondo y buscar métodos de resolución menos drásticos. Era su derecho, por supuesto, pero eso agravó la tensión en lugar de aliviarla. Praxia comprendía muy bien la compleja historia política que regía Monstrum. Tenía que hacerlo, como canonesa. Las hermanas no podían permitirse el lujo de permanecer al margen de esas disputas insignificantes, por desgracia, ya que Monstrum proporcionaba la mayor parte de su equipo y a muchos de sus siervos. Le había ofrecido su experiencia y consejo a Ellen, y la inquisidora aparentemente había aceptado, pero nunca la había recurrido. Una vez más, como era su derecho. La cuarentena de Malum fue la primera vez que Praxia dudó, no del dios emperador, sino de uno de aquellos considerados su mano izquierda. El inquisidor afirmó que una peligrosa plaga asolaba la ciudad colmena y ordenó aislarla por completo del resto del planeta. Sin embargo, según los sirvientes del convento de Malum, tal plaga no existía. Según todos los indicios, el inquisidor había puesto en cuarentena una ciudad perfectamente sana sin motivo alguno. Ese fue el comienzo de los rumores, sobre todo entre los tecnosacerdotes. Que el inquisidor había encontrado algo en Malum, una bendición del dios emperador, alguna antigua maravilla de la humanidad. Praxia, por supuesto, no había prestado atención a tales cosas. Por mucho que respetara a los sacerdotes de túnicas rojas de Marte, su comprensión teológica era errónea, especialmente al determinar si su omniscia era un aspecto del dios emperador o viceversa. Entonces, los cultistas se alzaron en Limos. La mayor vergüenza de Praxia. No había visto la enfermedad que se estaba gestando bajo la superficie. La orden de las lluvias purificadoras se preparó para marchar de inmediato, para purgar la colmena de todos los que escupieran sobre el nombre del dios emperador. Y Catherine Ellen les ordenó retirarse. Algo así era prácticamente impensable, pero Ellen seguía siendo una inquisidora. Una investidura con la autoridad del dios emperador. Así que Praxia obedeció, para gran disgusto de algunas de sus hermanas, tanto nuevas como antiguas. Muchas habían optado por hacer el juramento de arrepentimiento por su fracaso, y Praxia a veces se preguntaba si ella misma no debería haber hecho lo mismo. La inquisidora había afirmado que deseaba mantenerlos con toda su fuerza, o lo más cerca posible. La misma razón por la que tardó tanto en desplegar incluso una parte de los regimientos de la guardia que había reclutado. Praxia se preguntaba, en el fondo, si eso era cierto o si se debía a que los cultistas aparentemente habían centrado toda su ira en Malum. Intentó disipar esas dudas.
Después de todo, si los rumores eran ciertos, ¿por qué una inquisidora se contentaría con permitir que se destruyera una bendición del dios emperador? Esa pregunta tenía una respuesta obvia, pero demasiado terrible para comprenderla. Al enterarse de la aplastante victoria de Malum, envió una solicitud a la inquisidora para que la ciudad fuera celebrada o elogiada de alguna manera, pero no estaba segura de que ella no hubiera recibido siquiera su mensaje. Cada vez era más difícil conseguir audiencia aparte de sus dos consejeros, el Genetor Vidrioth y la bruja Polilla. Entonces llegaron los orcos y Praxia pensó, sin duda, que las hermanas lucharían. Que lanzarían una cruzada justa contra los Pieles Verdes. Pero, una vez más, se les prohibió tomar la ofensiva contra ellos. Una vez más, Malum, tan claramente bendecido por el dios emperador que debería haber sido obvio para todos ahora, había repelido el asalto orco con absoluta facilidad. De hecho, los informes de los sirvientes dentro de la ciudad afirmaban que los viles Pieles Verdes no habían regresado desde su ataque inicial, tan monumental fue su fracaso, convirtiendo a Malum en la única ciudad colmena del planeta libre de xenos asediadores o bajo el control de viles herejes y traidores. La gota que colmó el vaso fue la declaración de secesión de las 4 colmenas de Ate, Jandus, Dolus y Eris. Aunque proclamaban lealtad, Praxia conocía bien a esos gobernadores por encuentros pasados a lo largo de décadas y había dudado de su fe durante muchos años. No podía, no quería, sería negado por tercera vez. Sus hermanas irían a la guerra de nuevo, al diablo con la ira de la Inquisición, y lucharían una vez más en nombre del dios emperador. Que él en Terra la juzgara si era falsa, pero en el fondo sabía que Ellen ya no buscaba seguir su plan. Reunirían un ejército de fieles en Malum y marcharían hacia Jandus, con las hermanas a la cabeza. Exigiría que cada gobernador se rindiera ante ella y que fuera interrogado por cualquier signo de corrupción. Luego, cuando fueran considerados falsos, serían ejecutados y sus ciudades purgadas de sus seguidores. Como la inquisidora debería haber hecho con el culto de Limos desde el principio. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un andar mecánico que se acercaba y oyó la voz de la legatina Serita de Luz. La mayoría de los oficiales de la orden eran veteranos casi tan viejos como la propia Praxia, aquellos que habían sobrevivido a las batallas con los Eldar. No era favoritismo, la mayoría de los rangos debían ser cubiertos por veteranas con experiencia. Serita Adelus era una de las pocas recién llegadas que había demostrado ser lo suficientemente competente en tiempos de paz como para obtener un rango tan estimado como legatina sin esa experiencia. Canonesa, tenemos visitas. A pesar del casco que le cubría el rostro y modulaba ligeramente su voz, Praxia sabía que la hermana sonreía con ironía. Fuerte en la fe, la mente y el brazo, pero no necesariamente la más, sería de sus hermanas. No era raro que las hermanas de batalla menos experimentadas fueran menos estoicas que sus mayores, pero pocas eran capaces de mantener el equilibrio entre la corrección y la insubordinación también como Serita de Luz. No he visto a nuestras exploradoras regresar, dijo Praxia, frunciendo el ceño. Explíquese. Catherine Ellen desea hablar con usted, dijo Serita, con la voz teñida de un ligero toque de diversión. Nos espera al final de nuestra línea, con una veintena de vástagos de Tempestus. Todos armados. Praxia no sabía si maldecir o sonreír. Sospechaba que la inquisidora los seguiría al enterarse de su partida, incluso si Praxia se había esforzado por mantener sus movimientos ocultos a los espías que se habían atrincherado por todo Deimos. Solo le había dicho al gobernador planetario que se asegurara de que Ellen supiera que hacían lo que hacían en nombre del dios emperador y que no eran traidores. Si eso funcionaría o no era harina de otro costal, y Praxia sintió que una fina hierba de miedo y duda se cernía sobre su corazón. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Era ella quien actuaba en contra de la voluntad del dios emperador? Arrancó esa hierba de raíz y la aplastó. Era una hermana de batalla, una canonesa de su luz, y jamás se desviaría de su camino. Había sobrevivido a las lluvias purificadoras. Catherine Ellen no la detendría. Infórmale que puede venir al frente de la fila para hablar conmigo, dijo Praxia. ¿Canonesa? ¿No vas a ir a verla? Preguntó Serita, casi sorprendida. Correcto, respondió Praxia con una leve inclinación de su casco. Serita asintió y pareció a punto de hablar por su comunicador, cuando Praxia añadió. Ve a decírselo en persona, ¿quieres? Deseo que tú y tus retribuidores la escolten como es debido. Como órdenes, canonesa, dijo Serita, haciendo una reverencia, quizás por instinto para ocultar la sonrisa que sin duda se extendía por su rostro.
Serrita, y no por primera vez, se alegraba del casco que llevaba ese día. Más allá de la protección que le proporcionaba contra la contaminación producida por las máquinas de guerra devoradoras de Prometeo y los sistemas de refrigeración que proporcionaba. Sabía que algunas de sus hermanas habían desactivado esos sistemas para esta marcha, quizás con la intención de revivir su iniciación, pero Serrita no sentía tal necesidad. Esta vez, se alegró de ello, pues ocultaba su observación de reojo del rostro de la inquisidora Catherine Ellen, cubierto solo parcialmente por un rudimentario filtro de aire, absorbiendo la frustración apenas contenida que se reflejaba en él. No conocía a la inquisidora antes, ni se las habían presentado adecuadamente, incluso ahora, mientras la escoltaba entre formaciones de hermanas de batalla y columnas de vehículos, pero Serrita sabía bastante sobre ella. Como cualquiera de las adeptas sororitas, Serrita sentía por la Inquisición solo estima y respeto. Cumplían la obra del dios emperador. Sin embargo, si bien las instituciones formadas por su mandato carecían de defectos, sus miembros rara vez eran tan perfectos. Catherine Ellen parecía ser la prueba de ello. Decirle a una hermana de batalla que no se uniera a la lucha contra la herejía, que se detuviera contra el mutante. Era más que absurdo. Era ir directamente contra la voluntad del dios emperador. Los rumores de que Ellen era una hereje eran escasos, pero algunos habían llegado a oídos de Serrita. Aunque no podía estar tan segura de la verdadera lealtad de la mujer, Catherine Ellen era, en el mejor de los casos, una idiota a ojos de Serrita. Un término grosero, sí, pero el único que realmente resumía su opinión sobre la inquisidora. Así que Serrita disfrutó de la mirada en el rostro de Ellen, sobre todo cuando sus ojos parecieron abrirse de par en par con furia tras sus gafas transparentes al ver a la canonesa Ibelain Praxia, marchando orgullosa al frente de una columna de celestanos, sin dignarse siquiera a mirar atrás a la inquisidora. «Canonesa», gruñó Ellen, casi teniendo que gritar por encima del ruido de la orden en marcha. La inquisidora pasó junto a los celestanos y se acercó a la canonesa. «Por favor, detenga la marcha para que podamos hablar». Serrita y su escuadrón de retribuidores se unieron a los celestanos. Su distancia rozaba lo respetuoso y aún les permitía escuchar la conversación que había despertado el interés de Serrita. «Las sororitas del dios emperador no se detienen cuando marchan en su nombre, inquisidora», respondió Praxia, con la mirada fija al frente. «Si desean hablar conmigo, acompáñenme en nuestra marcha hacia Malum». «Malum», pronunció la inquisidora con algo parecido a la malicia, «está en cuarentena por orden de la Inquisición del dios emperador. Los fieles no temen ninguna plaga, inquisidora, pero su preocupación es bien recibida», dijo Praxia, y Serrita casi se echó a reír, pero se mordió la lengua con prudencia. «Su valentía no está en duda, canonesa», espetó la inquisidora. «Puede estar segura de que lo ha demostrado con esta excursión». «Entonces entiende por qué debe suceder esto, inquisidora», dijo Praxia, dignándose finalmente a girarse y encarar a la inquisidora, con las brillantes lentes rojas de su casco fijas en ella. «La voluntad del dios emperador debe cumplirse. Las adeptas sororitas son sus instrumentos». «Como lo es la Inquisición, canonesa», respondió Ellen, y Serrita casi pudo oír la sonrisa de la canonesa con sus siguientes palabras. «Entonces nos alegra contar con su apoyo, inquisidora», dijo Praxia, y antes de que Ellen pudiera responder, la canonesa continuó. «Aunque, como compañera de servicio del dios emperador, le aconsejo que se retire de la columna cuanto antes. El calor de este túnel es peligroso para algunos, como puede ver por los cuerpos». Los ojos de Ellen se abrieron de par en par, sorprendidos, antes de entrecerrarse de ira. Sin embargo, la inquisidora guardó silencio un largo rato. Serrita se acercó entonces, con sus retributors, con los pesados volteres en reposo en sus brazos, siguiéndola. «La escoltaré de vuelta con sus vástagos, inquisidora», dijo Serrita. Su voz dejaba claro que no se ofrecía. La mirada de Ellen recorrió a la canonesa, Serrita y viceversa, con la mandíbula visiblemente en movimiento tras el filtro. La mano de la inquisidora, protegida por una armadura de poder, pareció contraerse, como si sus dedos desearan con todas sus fuerzas rodear la garganta de alguien o la empuñadura de su pistola Volter, expuesta a su lado. Si lo intentaba, moriría antes de poder disparar. «Muy bien», sollozó Ellen con altivez, separándose del lado de Praxia y corriendo en dirección contraria. Serrita la siguió, aunque esta vez mantuvo la distancia. Por mucho que molestara a alguien como Ellen le diera alegría, hacerle eso a un inquisidor cuya ira acababa de ser provocada fue una mala idea. Asael susurraba mientras trabajaba, tallando la carne del sacrificio gimiente.
Cada nuevo estallido de miedo y dolor enfocaba aún más las formas vacilantes de los nunca nacidos, sus cuerpos adquiriendo nuevas y horribles formas al pasar de lo irreal a lo real. Podía sentir sus miradas hambrientas fijas en el alma del psíquico mortal, y en la suya. Sus susurros los rodeaban, las palabras arcanas tomando forma psíquica, collares para atar a estos nunca nacidos petulantes, para comandarlos. Era un intercambio simple. El alma de este sacrificio, y de cualquiera cuya matanza les ordenara ejecutar a partir de entonces, a cambio de sus servicios. Había realizado este ritual más de 9000 veces, atando a su servicio a 9 veces esa cantidad de demonios a lo largo de los milenios. Prácticamente podía realizarlo dormido. Pensó en la guerra inminente que se avecinaba. La posición del inquisidor se asentaba sobre una base que se desintegraba rápidamente. La invasión orca había sido inesperada, pero facilitó la traición conjunta de Eris y Ate, además de la de Janus y Dolus. La inacción del Inquisidor y del Imperio resultó ser una ventaja aún mayor. Los gobernadores, tanto los que conocían los planes de Asael como los que los ignoraban, habían desempeñado su papel a la perfección. Sus seguidores ahora podían moverse prácticamente sin disimulo. Eris y Ate, junto con ciertas secciones de la colmena exterior tanto en Janus como en Dolus, pronto verían sus defensas comprometidas por saboteadores desconocidos. Con la irrupción de los orcos, masacrando a los civiles, la desesperación se abatiría. El imperio no intervendría contra los xenos, consolidando la creencia de que la capital los había abandonado. La fe se debilitaría y, en su punto más débil y vulnerable, la luz del cambio llegaría para liberarlos a todos. Sonrió y sintió una reacción psíquica a causa del ritual cuando los nunca nacidos casi se liberaron de sus cadenas. Se tragó una maldición mientras volvía a concentrarse en el ritual. El lapsus fue un error imperdonable, uno que los demonios casi se habían asegurado de que no viviría para lamentar. Volvió a concentrarse por completo en las oscuras hechicerías que estaba ejecutando. No pensó en la guerra que se avecinaba, en los grandes cambios que traería. No pensó en las naves mortales que lo rodeaban, disfrutando de la gloria del gran océano, esperando a que sus nuevos amos las poseyeran, bajo la inquebrantable mirada de su marine de la rúbrica. Tide sentía que sus raíces se afianzaban cada vez más, no solo en la subcolmena de Malum, sino por todo Monstrum. Los cultistas que se habían infiltrado en la colmena habían hecho un buen trabajo, propagando ya sus esporas por las ciudades colmena de Dolus y Janus. Su rebelión fue inesperada, pero quizá no tan sorprendente dada la presencia de un culto en Tzeentch. Ate y Eris parecían estar atrapadas por el culto, pero no tan completamente como las demás ciudades. Su número allí aún era reducido, insuficiente para influir en algo a gran escala, y había evitado infectar a algunos miembros del culto, autodestruyéndose automáticamente cualquier espora que entrara en contacto con ellos. En concreto, los dos marines espaciales del caos que parecían llevar las riendas, Asael y Uirus, quien parecía ser el subordinado del primero. Tide no se alegró mucho de enterarse de la presencia de un par de hechiceros, pero era inevitable que se encontrara con algunos eventualmente. Su trato con Braxil le había dado más confianza para manejar las artimañas de la disformidad, pero eso había ocurrido en circunstancias específicas. En su propio territorio, por así decirlo. Dependiendo de la fuerza de este hechicero, Tide sabía que podría estar bajo una amenaza muy real. Aunque dudaba que alguien tan poderoso como Magnus el Rojo estuviera merodeando por un mundo colmena cualquiera, había muchos psíquicos no tan fuertes que aún podían aniquilar ejércitos. Tide no tenía un contraataque para las habilidades psíquicas más allá del uso de su dominio, y de todos modos no estaba del todo seguro de cómo usarlo. Sus estudios al respecto hasta el momento habían sido limitados y cautelosos, sobre todo en torno a la grieta que parecía conducir a la propia disformidad. No le interesaba llamar la atención sobre su pequeño agujero en la irrealidad. Probablemente podría abrumar a los hechiceros bajo oleadas de formas de inundación. Sus fuerzas en Malum se habían disparado gracias al ataque orco. Sus cadáveres habían quedado reducidos a cenizas, según lo que sabían todas las mentes alteradas de Malum. Los orcos eran excelentes por la biomasa que proporcionaban. Incluso un niño promedio tenía más del doble de masa que un humano normal. Si utilizara toda la biomasa que había reunido en Malum para crear solo humanos, podría desplegar un ejército considerable de unos 16 millones. Y a partir de ahí, solo seguiría creciendo. ¿Sería eso suficiente para un hechicero? No podía estar seguro. No tenía suficiente información.
Todos los cultistas alterados consideraban a Asael algo parecido a un semidios, pero las demostraciones de poder que les había mostrado no eran exactamente devastadoras, simplemente impresionantes. La invocación y atadura de demonios, la creación de anfitriones demoníacos, la reducción a cenizas de quienes le desagradaban, ese tipo de cosas. Asael no parecía tan poderoso. Después de todo, solo tenía un compañero marine espacial como sirviente, sin contar al solitario guardaespaldas de la rúbrica. Pero los adoradores de Tseentch eran expertos en la distracción y ninguno de los cultistas alterados conocía el verdadero alcance del poder de Asael. Los cultistas eran más lentos que los Genestealers para implementar sus planes, pero Tide había obtenido una idea a través de sus alterados. Sabotear las propias defensas parecía una tontería, pero Tide sospechaba que la idea era causar sufrimiento y dolor, aunque solo fuera para llamar la atención de los poderes ruinosos. Puede que hubiera algo más, pero Asael no era de los que compartían sus planes en largos y malvados monólogos. Tide seguía considerando rápidamente posibles maneras de lidiar con el hechicero, pero su atención se desvió hacia otra parte. Muy por encima de la superficie del planeta, los pasillos del pecio espacial estaban silenciosos salvo por el suave acolchado de la carne sobre el metal antiguo. Dudaba que hubiera matado a todos los orcos, pero habían pasado horas desde la última vez que se había encontrado con alguno. Los hangares reacondicionados del casco estaban vacíos de naves, presumiblemente llevadas por los orcos a la superficie, uniéndose a Goa'uld de abajo. ¿Los habría asustado o simplemente masacrado a los últimos? Incluso ahora no había explorado todo el casco, así que no era imposible que aún hubiera nidadas escondidas en algún lugar. No había habido muchos orcos en el casco, 100.000 o menos, pero la biomasa seguía siendo abundante, especialmente porque las esporas de los orcos Flood seguían creciendo y extendiéndose, proporcionándole un mapa en tiempo real de la estructura a medida que los sensores crecían en cada superficie, creando una red de ojos y oídos. Los tesoros que había encontrado eran abundantes, aunque nada tan espectacular como la forja que había encontrado, lo cual era extraño. Lo más extraño era descubrir rápidamente que una gran sección del núcleo del casco, de casi 20 kilómetros de diámetro, había sido acordonada por mamparos cerrados. Algunas zonas que conducían a él estaban cerradas por puertas selladas magnéticamente, otras bloqueadas por secciones de la nave colapsadas, tan apretadas que ni siquiera sus esporas habían podido atravesarlas. Era más que extraño, era preocupante. ¿Habían sellado los orcos esto? No recordaba que se dieran cuenta siquiera de que el área cerrada estaba allí. ¿Había sido algún grupo antes de que los orcos adquirieran este casco? ¿Algún accidente extraño? Dudaba de eso último. 40K no era un escenario donde tales cosas ocurrieran sin más. Había algo dentro del área cerrada, algo que no quería que nada entrara, o algo que alguien no quería que saliera. Tide, sin ser idiota, evitaba las secciones, aunque mantenía una vigilancia constante a través de sus sensores en cada área que parecía conducir al espacio cerrado. Si había algo que había asustado a alguien lo suficiente como para crear una prisión de 20 kilómetros de ancho dentro de una nave espacial, no iba a meterse con ello hasta tener más información y mucho más tiempo de preparación. Quizás una vez que todo esto terminara, abriría este nuevo en particular, pero por ahora sería mejor ser precavido. Purilla entró en el laboratorio, recorriendo rápidamente la habitación con la mirada. Un tecnosacerdote solitario estaba de pie junto a una mesa de disección, hurgando en el cráneo de un Genestealer de raza pura, pero no era Vidriov. Era uno de sus subordinados, de cuyo nombre Purilla no estaba segura, pero levantó la vista, aparentemente sorprendido por su presencia, deteniendo su trabajo. Hola, lo saludó Purilla con un gesto de la cabeza. El tecnosacerdote era joven, ella lo notaba. Aún conservaba la mayor parte de su carne y su rostro estaba prácticamente libre de cualquier aumento, salvo el ojo cilíndrico que la miraba fijamente desde su cuenca derecha. Saludos, psíquica Purilla Olivia, entonó el tecnosacerdote, casi como si intentara sonar mecánico. Era natural en alguien como Vidriov, pero viniendo de alguien que aún parecía tan humano, parecía casi cómico. Purilla mantuvo la expresión seria. ¿Cuál es el motivo de su presencia? Busco a Vidriov, dijo Purilla simplemente, acercándose a la mesa, fingiendo interés en el Genestealer decapitado. ¿Está? El Genetor fue a ayudar a la inquisidora Ellen, dijo antes de reanudar su trabajo, aparentemente pensando que la conversación había terminado. Ya veo, dijo Purilla, sin dejar de mirar al Genestealer. La mente del tecnosacerdote estaba agitada a pesar de su semblante tranquilo.
Era tan claro comparado con tecnosacerdotes mayores como Vidriov, cuyos aumentos rara vez eran superficiales. Este no se había cortado la mente para reemplazarla con componentes mecánicos. ¿Necesita más información?, preguntó el tecnosacerdote tras un largo momento de silencio. No parecía cómodo con los psíquicos. O quizás era porque ella no pertenecía a su orden. Los subordinados de Vidriov rara vez interactuaban con otros. No, dijo Purilla simplemente. Sus ojos parecían estudiar el cerebro expuesto, mientras el cuchillo del tecnosacerdote lo rodeaba y lo atravesaba, extrayendo fragmentos de interés para su posterior estudio, pero su mente estaba en otra parte. Era una serpiente, enroscada entre la maleza, observando a una presa que sabía que algo andaba mal, pero no podía decir qué. ¿Piensas esperar al genetor aquí? La pregunta del tecnosacerdote estaba teñida de un dejo de frustración. Sus manos trabajaban diligentemente, pero ella notaba que la distracción de su presencia las estaba afectando. Solo un pequeño empujón, creo que sí. ¿No te importará, claro? Su pregunta fue suficiente. El tecnosacerdote se estremeció casi por completo. Su cuchillo hizo un corte demasiado profundo. El cultista del Omnisia quiso maldecir, lo notó, al concentrarse de nuevo en la tarea y, en esa abertura, ella atacó, conectando su mente con la de él. Deja de trabajar. El tecnosacerdote se quedó paralizado un instante y Purilla sintió que su mente luchaba por un instante contra su influencia. Entonces, el hombre retiró las manos del cráneo del Xeno y limpió el bisturí antes de dejarlo a un lado. El tecnosacerdote se giró para mirarla, con el rostro inexpresivo. ¿Está el laboratorio bajo vigilancia? Sí, dijo el tecnosacerdote. Esta vez, la monotonía de su voz no se debía a que intentara sonar mecánico. Hay 3 augures diferentes. Se tragó una maldición. Solo conocía a 2, así que se alegró de haber preguntado. ¿Puedes acceder a ellos? No sin permiso del genetor. ¿Podrías hacerlo sin permiso? Sí. Después de que me vaya, destruirás toda evidencia de mi llegada. Borra los registros de estos augures. Si alguien pregunta, fue un error del espíritu máquina. Sí. Muéstrame dónde guardas los viales de organismo, 04. El tecnosacerdote se giró y se dirigió hacia una pared aparentemente vacía, con Purilla siguiéndolo, aunque mantenía su control sobre su mente. Su voluntad no era muy grande, pero esto tampoco era fácil para ella. El tecnosacerdote presionó un punto en la pared y ésta se abrió, revelando un compartimento secreto lleno de casi 100 viales, cada uno no más grande que su dedo índice. Cada uno estaba lleno de una sustancia amarillenta y enfermiza, aunque algunos estaban destilados en un líquido transparente. ¿Es agua? Sí. Se ha determinado que el organismo 04 puede sobrevivir en el agua, así como otras 6 sustancias líquidas, incluyendo alcohol. Los ojos de Purilla se abrieron ligeramente. Ese pequeño dato no se había compartido con ella ni, que ella supiera, con la propia inquisidora. No estaba segura de qué planeaba Vidriov, pero si pretendía utilizar el organismo para sus propios fines, bueno, con más razón lo hizo. Dame uno con agua. El tecnosacerdote cogió uno de los viales y se lo entregó. Purilla contempló el objeto en su mano, el objeto de sus deseos, durante lo que le pareció una eternidad. No se permitió dudar, destapó el frasco y bebió el líquido de un trago. A pesar del aspecto desagradable de la sustancia, sabía a agua pura. Esperó un momento, sin saber qué iba a pasar. Quizás hubo un retraso. Ella. Una reunión es bienvenida, tu momento es propicio. El susurro en su mente llegó como un hilillo de agua por su garganta reseca, un bálsamo para su carne herida, una inundación en tiempos de sequía. Su corazón se llenó de esperanza y alivio, y pronunció sus siguientes palabras en un susurro reverente. Marea. En ese instante, su atención se desvió y la mente del tecnosacerdote se liberó. Su único ojo restante se abrió de par en par, conmocionado y al comprender, y Purilla sintió la reacción de la marea mover su cuerpo a la velocidad de un rayo. No sintió dolor, solo una extraña sensación de torsión mientras su brazo izquierdo se movía. La piel y los músculos se ondulaban al fracturarse y fusionarse los huesos. Sus dedos se convirtieron en una lanza con la punta de carne, desgarrando su guante, que le llegaba hasta el brazo, y se clavaron en el cuello del tecnosacerdote como una daga. El rostro del hombre se retorció de dolor en un grito silencioso mientras la sangre brotaba a borbotones, y Purilla sintió que algo la abandonaba y entraba en él. Fue obra de un único e intemporal instante.
La herida en el cuello del hombre se selló, la piel se recompuso, y Purilla observó fascinada cómo su mano recuperaba lentamente su forma anterior. Pronto, el tecnosacerdote se puso de pie y la única señal del ataque fueron los restos andrajosos de su guante. ¿Qué fue? Sal de aquí por ahora, te lo revelaré todo. Purilla obedeció, sin saber si debía estar aterrorizada o alegre. Sin embargo, al llegar a la puerta, se giró y miró al tecnosacerdote. ¿Está muerto? Vive, aunque duerme por ahora. Ocultará lo ocurrido. Exhaló un suave suspiro de alivio. No había querido matar a nadie. Un deseo inusual, pero hermoso. Aférrate a él y llega lejos. Salió del laboratorio, pensando ya en las preguntas que haría. Bueno, eso sería todo por el capítulo y espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.